No sé cómo recibirás este mensaje, pero debes despertar. Primera parte. Esas fueron las palabras que ocuparon la pantalla de mi televisor. Momentos antes, había estado viendo una película del viejo oeste con mi esposa, durmiendo tranquilamente en mi regazo. Era poco más de medianoche, lo que significaba que debía haberme quedado dormido en algún momento, ya que la última vez que lo comprobé había sido poco más de las 10, y trabajar por la mañana sería otra aventura agotadora. Pero las palabras que habían reemplazado a la película me devolvieron la atención. El mundo en el que vives está mal. Despierta, Jack. Me senté congelado en mi cómoda silla, olvidándome momentáneamente de todo lo que existía a mi alrededor. El nombre, tan genérico como era, me resultaba familiar, pero no era mío. Mi esposa dejó escapar un leve gemido, probablemente soñando algo y hablando en sueños como solía hacerlo. Consideré si realmente me había quedado dormido, si estaba soñando. La única forma de asegurarme era dejar que otra persona confirmara lo que estaba viendo en realidad. Mary, cariño, despierta por favor, le dije mientras la sacudía suavemente. Se veía tan tranquila como si todos los horrores del mundo no importaran mientras estuviera a salvo a mi lado. Me tomé un momento para admirarla y cuando miré hacia arriba, el extraño mensaje había sido reemplazado por los créditos de la película del oeste. El reloj marcaba la 1:34 de la mañana, lo que significaba que había pasado más de una hora desde que apareció el perturbador mensaje. El tiempo se había saltado, pero para mí no habían pasado más de unos segundos. Entonces, recordé que mirar la hora mientras soñaba produce resultados extraños. Tenía que ser una pesadilla, nada más. Sin embargo, no pude animarme a despertar. Me convencí de que el mensaje había sido producto de mi mente privada del sueño, que existía en algún lugar al borde de la realidad con un pie dentro del reino de los sueños. Derrotado y sin sentirme listo para levantarme a trabajar por la mañana, simplemente tomé una manta y arropé a mi esposa. Estaba considerando si llevarla conmigo a la cama o no. No sería tan difícil considerando mi tamaño, pero no quería despertarla. Antes de darme cuenta, de repente, me encontré a la mitad de las escaleras caminando hacia nuestro dormitorio. Eché un vistazo a mi reloj. La hora marcaba las 2:04 de la mañana. Otra media hora acababa de desaparecer. La comprensión me golpeó como un ladrillo. Nunca antes había caminado dormido, ni tenía antecedentes de crisis de ausencia. Entonces, noté la pintura en la pared. Era una que siempre había estado ahí, pero una que nunca me había tomado un segundo para simplemente observar. Siendo realistas, sabía que mi esposa la había colgado allí cuando nos mudamos juntos, pero estaba tan distante como si solo existiera parcialmente cuando nadie estaba mirando. Representaba un grupo de personas de pie fuera de un edificio antiguo, todos ellos con extraños vestidos negros. En la oscuridad no podía decir realmente si era una pintura o una fotografía real, pero mi mente se inclinó hacia la primera opción. En la pintura estaban tomados de la mano, pero a muchos les faltaban partes del cuerpo. Manos, piernas, incluso la mitad de la cabeza, y ninguno de ellos sonreía. En la parte inferior había un texto escrito a mano. Prueba y error. La primera prueba. 2013. Decía. El año se sintió tan extraño. Tanto el edificio como los equipos parecían mucho más antiguos. Solo mirarlo produjo una creciente sensación de pavor dentro de mi cuerpo. Se me puso la piel de gallina en los brazos y supe que había llegado el momento de tener un sueño muy necesario. Tan pronto como tomé esa decisión, el mundo se oscureció a mi alrededor.
Pasaron unos segundos o tal vez minutos y me desperté en mi cama con mi esposa durmiendo a mi lado. El sol acaba de salir por encima del horizonte y dejaba que los rayos cálidos penetraran en nuestras cortinas beige. Los eventos de la noche pasada ya se estaban desvaneciendo. Tenía que haber sido un sueño. No había otra explicación lógica. ¿Estás bien? Mary preguntó con una voz cansada y aturdida cuando se dio cuenta de que estaba mirando al mundo exterior. Estaba parado frente a la ventana con la camisa y los pantalones que siempre me ponía para trabajar, pero no recordaba estar de pie ni haberme vestido. Te ves cansado. ¿No pudiste dormir? Yo no lo sé. Tuve algunos sueños extraños. La luz de afuera se veía tan extraña. Era perfecto en todos los sentidos de la palabra, sin defectos obvios. Brillaba a través del cielo azul claro, solo interrumpido por unas pocas nubes blancas de un color muy puro. Un degradado naranja brillante pintó el horizonte con árboles que bailaban suavemente con el viento. Esta es la tercera vez esta semana, Gary. Gary. Ese era mi nombre, aunque me parecía demasiado extraño. Lo sabía desde que podía formar palabras coherentes cuando era niño, pero de alguna manera no me sentaba bien. Tal vez deberías programar otra cita con la doctora June, sugirió Mary. Acepté solo porque la conocía desde hacía años. Me había ayudado a superar un trauma, aunque no podía entender cómo podría analizar mis sueños de una manera significativa. La llamé después del desayuno y para mi suerte, tenía una sesión libre esa mañana. Le hice saber a mi trabajo que llegaría tarde debido a una cita, y como de costumbre, estuvieron más que felices de complacerme. Gary, es un placer verte esta hermosa mañana, dijo la doctora June con su nivel habitual de entusiasmo mientras me daba la bienvenida a su oficina. Siempre me había llamado por mi nombre de pila, afirmando que hacía que la gente se sintiera más cómoda, permitiéndoles abrirse un poco más. No podía negar esa afirmación. La mujer sabía casi todo sobre mí. Le hablé de mis sueños y ella tomó algunas notas en su libro mientras escuchaba pasivamente. Gary, ¿por qué no me dices qué crees que significan esos sueños? Era una pregunta tan obvia, pero nunca la vi venir. No había pensado mucho en eso. Mi preocupación era principalmente deshacerme de ellos, no entenderlos. Aunque últimamente me había costado averiguar si eran realmente sueños y no una versión retorcida de la realidad. Es como si mi vida no fuera real, respondí finalmente. A veces tengo flashes, fotografías de personas que no conozco, pero todos parecen tan familiares. No entiendo. La doctora hizo algunas preguntas más después de eso, antes de suspirar y mirarme. Gary, hemos estado hablando de tus sueños durante la mayor parte de este año y no están mejorando. Si bien no estoy lista para darte un diagnóstico determinado, me gustaría recetarte algún tipo de medicamento. ¿Drogas? ¿De qué tipo? Yo pregunté. Suspiró de nuevo. Esa es la cuestión, Gary. Si te digo cómo funciona, es posible que te resistas. Este medicamento es nuevo y he tenido buenos resultados con otros pacientes que sufren episodios similares que modifican su mundo. Me gustaría ponerte en este tratamiento solo por unas semanas. Si funciona, genial. Hablaremos de nuevo. Si no es así, o si sufres algún efecto secundario, simplemente lo suspenderemos. Se supone que no debo hacerlo de esta manera, así que necesito saber si estás de acuerdo. La miré con una expresión cuestionable plasmada en mi rostro. Siempre había sido buena conmigo, sin dudar ni juzgar mis historias. Confié en ella más que en la mayoría, así que a pesar de no ser de los que confían en medicamentos desconocidos, decidí darle una oportunidad al tratamiento. Muy bien, Doc. Lo sabes mejor que yo, supongo.
Y entonces me entregó un frasco de píldoras sin marcar con las sencillas instrucciones de tomar una cada día antes de irme a la cama. Eso era todo lo que se necesitaba para curarme de una enfermedad no diagnosticada que me había estado atormentando durante meses. Una vez finalizada la sesión, me dirigí al trabajo a pie. Mi coche estaba guardado de forma segura en un garaje cercano y necesitaba el aire fresco para aclarar mi mente. Mis pensamientos se dirigieron a las partes más profundas de mi mente, y mientras lo hacían, los mismos destellos extraños pasaron ante mis ojos, imágenes de personas, lugares y tiempos que parecían familiares, pero demasiado distantes. No eran míos, no podían serlo, pero estaban allí. Solo fui sacudido de regreso al mundo exterior cuando escuché los débiles sonidos de alguien llorando. Era una niña, sollozando a lo lejos. Su voz hizo eco de forma antinatural a través de las concurridas calles, y aunque me tomó un tiempo identificar sus orígenes exactos, la vi parada en un callejón al otro lado de la carretera, ignorada por las docenas de peatones que pasaban por allí. Dudé por un momento, preocupado de que pudiera parecer extraño que un tipo enorme se acercara a una niña extraña, pero pensé que podría ayudar al menos llamando a la policía o ayudándola a encontrar a sus padres. «Oye, ¿estás bien?», pregunté con calma mientras me acercaba a ella. No podía tener más de 8 años, vestía un uniforme escolar y tenía el pelo rubio brillante. «¿Dónde están tu mamá y tu papá?», yo pregunté. Ella me miró con una expresión levemente sorprendida en su rostro. No están aquí. Quiero irme a casa. Ella dijo. ¿Y dónde vives?, miró a su alrededor. No lo sé. No me gusta estar aquí. Esto no es real. Quiero ir a casa, repitió. ¿Qué quieres decir con que esto no es real? Nada es real. Mis padres se fueron. Los nuevos no son los reales. No son mis padres. Nadie es real. Ella estaba cada vez más molesta con cada pregunta, pero lo que dijo me llamó la atención. Antes de tener la oportunidad de hacer más preguntas, escuché el sonido de las sirenas aparecer detrás de mí. Un coche de policía aparcó a un lado de la carretera y salieron un par de agentes. ¿Joanna?, preguntó uno de ellos, y entonces la niña me miró. No dejes que me lleven, gritó con miedo en su voz. Joanna, está bien. Te vamos a llevar de vuelta con tu mamá y tu papá, dijo el policía. No, no eres real, vete. Miré de un lado a otro entre la niña y los policías que parecían tan confundidos como yo. Oye, espera un minuto. Traté de intervenir. Señor, la niña está enferma, necesita ayuda, respondieron antes de que pudiera presentar mi caso. Pero... solo quédese atrás, ¿de acuerdo? Nos encargaremos de eso desde aquí. Y entonces la niña se dio la vuelta para correr, pero solo había una salida al callejón y esta estaba bloqueada por los oficiales. Aunque mi primer instinto fue ayudarla, no quería que me arrestaran o algo peor. Parecían genuinamente interesados en ayudarla y lógicamente podía entender el porqué. Pero a pesar de que sus acciones tenían perfecto sentido, la situación simplemente no me sentó bien. Por favor, no dejes que me lleven lejos. Y lo dijo llorando de nuevo. Se la llevaron antes de que pudiera procesar adecuadamente lo que había sucedido. En mi mente me prometí llamarla y ver cómo estaba, pero una vez que se perdió de vista, fue como si mi cerebro luchara por recordar lo que había sucedido unos momentos antes. En cualquier caso, el trabajo llamaba y tenía que irme. No sería un día particularmente productivo, pero mi trabajo implicaba poco más que un tedioso papeleo. Si realmente estaba trabajando o no, nadie lo sabría mientras fingiera estar ocupado. Una vez en mi escritorio, saqué el frasco de pastillas para estudiarlas.
La caja no estaba etiquetada ni venía con instrucciones, era solo un recipiente que contenía 30 píldoras pequeñas, blancas e indistintas. Hice rodar un par de ellos entre mis dedos, tratando de entender cómo algo tan pequeño podría cambiar mi vida. Y mientras la pequeña píldora estaba en mi mano, la pantalla de mi computadora de repente cobró vida. Era solo una imagen negra con un poco de texto centrado en el medio. No lo hagas, Jack. Duró una fracción de segundo antes de volver a la normalidad. Solo ese simple mensaje, nada más, nada menos. Si estaban hablando de las píldoras o significaban algo completamente diferente, la verdad no lo sabía. En cualquier caso, no podía quedarme en el trabajo. Le dije a mi jefe que me sentía mal y como el gran hombre que siempre había sido, me dejó ir a casa temprano. Una vez allí, simplemente me derrumbé en el sofá frente al televisor. Mary no estaría en casa durante varias horas, trabajando horas extra para completar un proyecto, pero no me importaba. Me dirigí a la nevera en busca de comida. Allí había un plato de mi comida favorita preparado por mi esposa. Sé que estás bajo mucha presión. Solo quiero que sepas que siempre estoy aquí para ti. Con suerte, esto te hará sentir un poco mejor. Te amo, Mary. Y entonces dejé que estallara una breve sonrisa, la primera en más de una semana. Ella realmente era lo mejor que me había pasado. Necesitaba recuperar mi salud, aunque solo fuera por ella. Una pizca de felicidad se acumuló dentro de mí mientras devoraba la comida frente al televisor. Cada bocado era tan perfecto como el anterior. En la mesa lateral a mi lado estaba el frasco de píldoras y se acercaba la hora de la primera. Lo recogí y lo sostuve en mis manos mientras mantenía mis ojos pegados a la película que estaba viendo. Luego, cuando quité la tapa, sentí una sensación de hundimiento en mi estómago. Luego la pantalla del televisor se oscureció y se llenó de poco más que una simple oración. No te tomes la pastilla, Jack. Ese fue el último empujón que necesitaba para llevarme al límite. No sabía si había perdido la cabeza o no, pero no me importaba. ¿Qué diablos quieres de mí? Le grité a la televisión. Mira la pintura. Y eso fue todo lo que obtuve en respuesta. Al principio no entendí lo que quería decir. Era un mensaje tan absurdo por sí solo, pero luego me di cuenta de cómo me había fascinado extraordinariamente la pintura de las escaleras el día anterior, cómo había estado congelado en su lugar antes durante casi una hora. La pantalla negra volvió a la película y dejé el frasco de pastillas. Caminé hacia las escaleras con la extraña imagen colocada en la pared a mitad de camino. El sol acababa de ponerse, proyectando sombras espeluznantes por toda la casa. Oscurecía la imagen hasta el punto en que todavía no podía decir si era una fotografía o una pintura realista. Pasó el tiempo y empezó a oscurecer afuera. Aún así, seguí mirando sin saber qué es lo que estaba buscando. ¿Gary? ¿Qué demonios estás haciendo? Llamó mi esposa cuando me encontró de pie en las escaleras. Llevo horas intentando llamarte. ¿Por qué no me contestaste? Habían pasado horas y la tarde se había convertido en la madrugada. Acababan de pasar las 11 de la noche y Mary se había quedado atascada trabajando horas extra, tratando de ponerse en contacto conmigo. Había estado ahí parado mirando la foto durante horas. ¿Esta foto? ¿De dónde la sacaste? Yo pregunté. Mary me miró estupefacta antes de volver su atención hacia la imagen de la pared. Una expresión confusa se formó en su rostro y se acercó a mí para inspeccionarlo. Realmente no lo sé. Nunca me di cuenta de esa imagen antes. Simplemente estaba como allí. Y entonces su comentario confirmó todas las rarezas que rodeaban a la imagen. Extendí mis manos para quitarlo, pero Mary me agarró por los brazos antes de que pudiera alcanzarlo, deteniéndome. ¿Por qué me detienes? Yo pregunté.
No lo sé, solo estoy asustada. Yo también lo sentí, la vacilación y la preocupación por lo que había detrás. Aún así, lo agarré y lo quité de la pared. Una vez desaparecido, todo lo que reveló fue una mancha de absoluta nada. ¿Qué es eso? Mary preguntó en estado de shock. No tenía la menor idea de cómo responder a la pregunta porque lo que existía detrás de la pintura era literalmente nada. Un agujero en el tejido de la realidad que había existido mucho antes de nuestros tiempos en esta casa. Al menos sabía que no era solo un sueño, el mundo era real, pero algo había salido terriblemente mal y por alguna razón sabía que solo empeoraría a partir de aquí. Antes de irte, déjanos saber si te ha gustado el video dándonos un like. También te invitamos a que eches un vistazo a nuestro contenido y si es de tu agrado puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones en la opción todas, para que YouTube te avise siempre que subamos un nuevo video. Y una vez lo hagas, solo Deja que el silencio hable y que los susurros griten.